Bueno, la historia de, de este libro que tiene que ver con, sí, con mi trayectoria como docente e investigador de la Universidad del Valle, comienza hace muchísimo tiempo, cuando yo fui estudiante del programa de literatura, de la licenciatura de literatura en la Universidad del Valle, por allá en los lejanos años 80. Entonces, pues tengo que decir que tuve en mi carrera de licenciatura tuve excelentes maestros. Aquí está presente mi maestra, mi maestra superior, la profesora Laura Lee Cromley, y ella fue la que me introdujo en el conocimiento y en el trabajo de las culturas indígenas de Colombia y del continente en asocio con la literatura. Tuve también en algún semestre a el profesor Hernán Lozano, que era un apasionado de la vorágine, había dedicado toda su vida a, a leer, a interpretar la vorágine, y fue él quien hizo el curso sobre la vorágine. Y en ese momento, pues, debido a la influencia que la profesora Laura tenía sobre mí, yo desarrollaba mis trabajos de literatura casi siempre en torno a los temas indígenas y a los temas de lo femenino. Entonces, eh, para concentrar la energía, le pedí el favor a la profesora Laura y al profesor Hernán Lozano que me dejaran hacer un solo trabajo para las dos asignaturas. El mismo trabajo lo iba a presentar a los dos profesores. Y entonces decidí trabajar algo relacionado con tema indígena y con lo femenino. Por supuesto, en la vorágine. Eh, una de las primeras cosas que me impactó en la novela La vorágine fue la presencia de un relato mítico, creado, inventado pues por la imaginación poética de Rivera, que es el mito de Mapiripana, que se presenta como un mito indígena, sin serlo. Pero él, jugando con esta invención, crea un personaje que es la indiecita Mapiripana, una especie de diosa de las selvas, de madre monte, madre selva, que se enfrenta contra un misionero que llegaba a predicar y a evangelizar a los indígenas, y terminaba era acostándose con las indiecitas de las selvas, seduciéndolas o violándolas. Y este personaje, que es una encarnación del espíritu de la selva, se encarga de eh, enfrentar al misionero, mmm, seducirlo a su vez para castigarlo, lo, lo arrastra hacia su cueva y allí lo castiga martirizándolo. Finalmente ella tiene dos hijos monstruosos, eh, que son como la encarnación de la mala conciencia del misionero o del hombre, una lechuza, un murciélago, y con estos dos hijos monstruosos, ella efectúa su venganza sobre el misionero. Entonces ese es el núcleo de lo que sería más adelante este libro. Justamente usted ha titulado este libro La vorágine, mil y una lecturas, porque precisamente como se trata de una novela de hace 100 años, de la que se ha hablado tanto, se ha hecho tanta crítica, antes de adentrarnos ya a esa postura que usted, que queremos desarrollar aquí en este conversatorio,
¿Nos podría hablar un poco como esos precedentes críticos que hay alrededor de esta novela, desde que fue publicada? Sí se ha tocado antes estos temas indígenas, pero ¿de qué manera se han acercado la crítica hacia ellos? Y entonces, ¿qué sería como esa postura diferente que usted está proponiendo aquí en su libro? El título Mil y una lecturas de la vorágine obedece a eso que tú acabas de comentar, Daniela, y es que cuando yo decido trabajar la vorágine, el tema de lo indígena en la vorágine, me pasan algunas cosas chistosas. La primera es que cuando hablo con los profesores en Francia y les explico el tema de mi investigación, eh, esta búsqueda de lo indígena en la novela La Vorágine, un profesor me dice, pero yo leí la novela y en la novela casi no hay indígenas. Entonces yo le dije, profe, lo que pasa es que la selva no deja ver al indio. Sí, la selva no deja ver al indio porque la mayor cantidad de trabajos importantes sobre la vorágine tratan sobre el tema de la selva. ¿Sí? La selva es el personaje, se puede decir que sí. Y el tema propiamente de lo indígena viene siendo relegado. Solo en unas lecturas más actuales es que se tiene en cuenta. Pero en principio el indígena es obnubilado por las lecturas que se hacen de la vorágine. Una de las investigadoras en profundidad de la vorágine era Montserrat Ordóñez, y parte de su trabajo de investigación ella hizo una compilación de ensayos que se habían hecho, que se habían escrito acerca de la vorágine, lecturas de tipo formalista, de tipo estructuralista, lecturas que atendían a los aspectos semánticos. Entonces también el libro de Montserrat Ordóñez era un libro gordo, ¿no? Una cantidad de ensayos extraordinaria que complementaba muy bien el primer libro, que también era un libro gordo, donde participó Alejo Carpentier, donde participó Ciro Alegría, donde participó Carlos Fuentes, lo mejor de lo mejor en la literatura latinoamericana, hablando de la vorágine. Y el tercer elemento a tener en cuenta es que al llegar a Francia, en el 2003, me enteré que 2 años antes el Ministerio de Educación de Francia le había puesto como tarea a los aspirantes a ser profesores, les había puesto como tarea la vorágine. Los profesores, aquellos que quisieran ser profesores en Francia, tenían que hacer una disertación acerca de la vorágine. En verdad eran dos novelas, La vorágine y Los pasos perdidos, de Alejo Carpentier. Entonces para mí fue una cosa extraordinaria, porque eso me afirmaba, en mi opinión, pues de que la novela La vorágine ameritaba hacer un trabajo en profundidad sobre ella, ¿no? Los investigadores en sus lecturas de la vorágine siempre están apelando al canon y a la tradición canónica de la literatura, ¿no? Rastreando elementos, por ejemplo, de literatura griega, de literatura latina, de literatura española, de esas mitologías en la novela La vorágine. Y yo decía, ¿y por qué no lo hacen con las mitologías indígenas? Y ese fue mi propósito primero. Voy a rastrear y a demostrar la importancia que tienen las mitologías indígenas
de nuestro continente en esta novela. Eso no lo habían buscado hasta ese momento los críticos de la vorágine. Entonces yo me pegué del primer trabajito que había hecho sobre Mapiripana, que lo presenté como un elemento nuclear de la vorágine que permitía explicar toda la estructura de la obra. Era como yo le llamaba un espejo de la eternidad. Entonces, el núcleo de la vorágine es el relato del Mapiripana y en ese núcleo se ve reflejada la estructura completa de la novela. Ese fue pues el punto de partida de mi tesis. Lo segundo es que como yo venía trabajando desde hacía tanto tiempo las mitologías indígenas, yo estaba en capacidad de hacer ese rastreo, ¿no? Yo había trabajado ya la mitología amazónica, especialmente el mito del Yurupari y los mitos relacionados con la anaconda sagrada como madre de la humanidad. Y yo pude entrar a hacer las comparaciones estructurales entre esas mitologías indígenas y lo que ocurría en la novela La Vorágine. Ese fue mi gran hallazgo, digámoslo así, o mi gran aporte, si se puede decir, a los estudios de La Vorágine, en el sentido de que apunto a algo que los investigadores habían pasado por alto hasta ese momento. Ya después desarrollo otros aspectos, ¿no? Como es el de la violencia. Bueno, en un trabajo de investigación también es un trabajo de descubrimiento, de hallazgos. O sea, uno empieza buscando algo y se encuentra otras cosas. Entonces yo empecé buscando la representación de la violencia, ¿no? La violencia étnica que se ve claramente en la novela, pero la deriva investigativa me lleva al hallazgo, que es la violencia de la representación. Es decir, que no solo hay un ejercicio de la violencia que se está mostrando, se está representando, sino que el mero hecho de representar de determinada manera a los pueblos indígenas es un ejercicio de violencia ejercido desde la sociedad no indígena contra los pueblos indígenas. Ahí fue el punto de llegada y creo que son los aportes más importantes que hace mi tesis a la crítica literaria latinoamericana hecha sobre todo en torno a la vorágine. Quiero preguntarte, inicialmente, no solamente con este libro, sino cuando tú empiezas a introducir ese problema de violencia étnica y culturas indígenas, ¿tienes algún inconveniente para poder publicar o cuál es esa postura que la academia tiene contigo para estos temas? Bueno, realmente para publicar no he tenido problema. Son cosas muy del azar. Por ejemplo, los jurados evaluadores de mi tesis, que fueron el profesor Gianfranco de la Universidad de Montpellier y la profesora Marie-Thérèse Keane Greimas, no recuerdo en este momentico de qué universidad era ella, propusieron en su evaluación que el libro fuera publicado por la PUF, que es la prensa universitaria francesa. Pero yo llevaba ya 5 años en Francia, entonces yo dije, bueno, sustento mi tesis el viernes por la tarde y yo ya tenía comprado el tiquete para regresar a Colombia el sábado a las 6 de la mañana. Entonces, hacemos la fiesta de grado y de la fiesta de grado salgo para el aeropuerto. Entonces, como yo no me quedé, no hubo doliente para que el libro fuera publicado en Francia. Bueno, y el tiempo fue pasando y como el año anterior
se cumplían y se celebraban los 100 años de la publicación de La Vorágine, yo consideré que era un momento oportuno para dar a conocer mi trabajo. Entonces decidí hacer una edición de la novela por cuenta propia, ¿no? Y el libro y la tesis ha sido bien aceptada. Adentrándonos ya como tal a las temáticas que usted toca en este libro, uno de los aspectos que nos llamó mucho la atención a Valentina y a mí fue el trabajo que usted hace sobre el análisis de la narración en La Vorágine. A lo largo de la novela La Vorágine, nosotros podemos ver que se presentan muchos paratextos, ¿no? Y que eso puede generar en el lector como una confusión, como una forma de, como una variedad de interpretaciones en la lectura, en la narración que puede presentar el texto. Entonces, ¿usted cómo nos sugiere cómo está construida esa narración en la novela? Y cómo nosotros como lectores tendremos que tener esa postura frente a esa narración. Uno como lector, al enfrentarse con una novela, el único asidero que tiene para conocer la historia que se está contando es la voz del narrador, ¿sí? Pero ¿qué pasa si después de haber avanzado unas cuantas páginas yo me doy cuenta que el narrador es un mentiroso? Arturo Cova, que es el narrador de La Vorágine, es uno, ¿no?, de los narradores, de las voces principales. Él no tiene ningún problema en presentarse como un mentiroso en todo momento, que está engañando a la gente con la que entra en relación, está inventando, está fantaseando siempre. Y yo digo, bueno, entonces, ¿yo cómo puedo creerle todo lo que está diciendo a este mentiroso? Él es un mitómano, ¿no? Allí ya hay un primer gran problema, ¿no? Y José Eustacio Rivera juega con esto del engaño, ¿no? Hay un engaño al lector, porque en las primeras ediciones, en la primera edición de La Vorágine, se incluían fotografías que demostraban el carácter documental de la novela, ¿no? Decía Arturo Cova en las barracas del Guaracú, por ejemplo, y en la foto aparecía José Eustacio Rivera posando como si él fuera Arturo Cova, ¿sí? Varias veces aparecen, hay como 3 fotografías en donde él muestra, por ejemplo, a uno de los personajes, Clemente Silva, creo, en una oficina una oficina diplomática, consulado de Colombia en Manaos. Entonces dice el pie de foto, Clemente Silva buscando al cónsul de Colombia en Manaos. Y resulta que la foto es toda una mentira, porque era una postal de esas que uno compra en cualquier tienda turística, y él puso una postal allí diciendo que era uno de los personajes de la novela haciendo el trámite de buscar al cónsul. Entonces, todo es un engaño permanentemente, ¿no? No hay que culpar a José Eustacio Rivera, porque es que él es un poeta. Y el personaje Arturo Cova es un poeta. Y ya Nietzsche nos lo advirtió desde hacía mucho rato, los poetas mienten demasiado. Entonces los poetas son como una mentira ambulante, ¿sí? Entonces, allí ya hay un gran problema con la interpretación de La Vorágine, ¿no? ¿Hasta dónde le podemos creer lo que el narrador nos dice, ¿no? Y los personajes todos son, en su gran mayoría son personajes de teatro,
¿no? Personajes de teatro, eso se ha destacado en las lecturas de La Vorágine, pues la teatralidad de Arturo Cova, ¿no? Que es, Arturo Cova es un antihéroe, es un héroe absolutamente negativo, ¿no? Un héroe que fracasa en todo. Todas sus empresas son un fracaso, ¿no? Me gustaría como compartirle mi opinión sobre este personaje a raíz de ese análisis que usted hace justamente de esa participación narrativa que tienen estos en la novela. Cuando estaba leyendo la novela, cuando empecé, siéndole sincera, a mí me fastidió mucho el personaje de Arturo Cova. Me pareció un tipo sumamente desagradable, megalómano, pues él tiene tintes de heroísmo, pero no porque él lo sea, sino porque él lo quiere ser, por esa imagen de masculinidad que él quiere proyectar, ¿no? Que también usted en su libro habla de esa relación que él establece con las mujeres, ¿no? Esa relación de machismo que hay allí presente. Pero algo que me interesa mucho de ese personaje es que después de un tiempo el personaje se vuelve un poco risible. Es como que alguien es tan ridículo que es absurdo todo lo que hace, que llega un punto, como dice el profesor, que nada de lo que él pretende hacer realmente tiene éxito o tiene unas variables muy insospechadas, podríamos decir, ¿no? Y esa relación que usted establece inicialmente, ese paralelo entre el personaje de Arturo Cova y el Pipa, que pues Arturo Cova es este hombre que yo lo veo como la figura de la civilización que quiere entrar a la selva, ¿no? A dominarla, a imponerse sobre ella, pero que también se contrapone a esta figura del Pipa, que es un hombre que ha estado en la selva por muchos años, que conoce las lenguas indígenas, las costumbres. Pero entonces a mí me gustaría que usted nos contara cómo se gesta esa relación entre estos dos personajes y qué aportes justamente hacen estas participaciones a la narración. Este personaje del Pipa, yo diría que es tanto o más importante que el mismo Arturo Cova en el desarrollo de la historia. O sea, porque el Pipa es representado pues como el salvaje, ¿no? El capitán de los indios salvajes o semidomados. Es la expresión que utiliza Arturo Cova, ¿no? Semidomados. Y el Pipa es también un personaje notable, ¿no? Porque lo representan como un cuatrero, un ladrón, un mentiroso, un asaltante de los hatos ganaderos. Es un engañador, sí. Es un embaucador. Y Arturo Cova se presenta como el salvador, ¿no? Porque la primera vez que, bueno, no la primera, sino una de las primeras escenas, los llaneros cogen al Pipa y lo van a castrar, ¿no? Este tipo de cosas ocurría realmente en los llanos orientales y en la selva con los indígenas. No consideraban la gente de los llanos que asesinar indígenas fuera un delito o un pecado, era parte, algo naturalizado. Entonces los llaneros cogieron al Pipa y lo van a castrar y el hombre civilizado se escandaliza y dice, yo no puedo permitir eso, y entonces lo defiende, ¿no? para que no lo castren. Pero es el Pipa el que tiene el conocimiento de la selva, el que tiene el conocimiento de las tribus indígenas, el conocimiento de todo lo que se necesita para sobrevivir en la selva. El otro personaje que también es importante en este sentido es Clemente Silva, ¿no? Que es el guía para la aventura que tienen en la selva. Pero sí, Arturo Cova es un personaje, es un héroe ridículo. Ayer yo estaba pensando que lo más parecido es el Chavo del Ocho. No, el Chapulín Colorado.
el Chapulín Colorado, ¿no? Entonces, lo encontramos, por ejemplo, al varón, al gran varón defendiendo a su supuesta mujer del asedio que le hace un militar, ¿no? Y se enfrenta con el militar y termina dándole con el tacón del zapato de la señora, taconazo en la cabeza al militar como si fuera una cucaracha. Entonces, eso lo hace reír a uno. El honor y la valentía que demuestra en esa escena Arturo Cova, por ejemplo. Sí, por ejemplo, en el caso de Eli Mesa, ¿no? Que es cuando aparece el falso mito indígena de Mapiripana en la novela. Resulta que cuando descubren en medio de la selva, ellos alucinan permanentemente, descubren una huella a la orilla del río, una huella menuda, y entonces se asustan, y Eli Mesa, que es un ex militar subordinado de Franco en la novela, y que tiene una convivencia con un pueblo indígena. Entonces él pretende conocer la historia y les dice que no, que esa es una señal de una deidad de la selva, ¿no? Y que tienen que hacer un exvoto y tienen que hacer una especie de ritual protector frente a la irrupción de ese elemento misterioso y sagrado allí. Entonces Eli Mesa les cuenta la historia de esa deidad. Supuestamente es un mito indígena, pero cuando él empieza a contar la historia, los indígenas que están ahí se van, no le paran bolas. Solo los no indígenas creen en el asunto de la indiecita Mapiripana. Profe, bueno, ahora adentrándonos como a la cuestión indígena, que es lo que principalmente pues estamos hablando, quisiera que me cuentes cómo son representados los indígenas en la novela hace un siglo. Bueno, ahí se menciona mucho la cuestión de los guaívos y los maipureños, que son la comunidad que conoce Cova, de la cual él habla, pero sabemos que también se mencionan y hay alusión a otras comunidades. Entonces, ¿qué pasa con esas comunidades hace un siglo y actualmente? Como que quiénes son, qué se ha sabido de ellos y cómo han cambiado a través del tiempo. Sí, pues a raíz del descubrimiento del caucho por los naturalistas, ¿no? Hubo no recuerdo el nombre, un naturalista francés que llegó a la Amazonía, al Brasil, bueno, y logró sacarse de contrabando la semilla del caucho. Eso fue a parar a manos de los ingleses. Los ingleses tenían su colonia en la India, y la isla de Ceilán fue dedicada al monocultivo del caucho, ¿no? Y eran compañías inglesas, compañías multinacionales las que hacían la explotación del caucho en la Amazonía, valiéndose de empresas filiales en Perú, en Brasil y en Colombia. La más famosa de todas, tristemente célebre, fue la Casa Arana, una empresa peruana, pero también había empresas colombianas, ¿no? La familia del presidente Reyes, en aquella época, eran explotadores del caucho, ¿no? El presidente Reyes había entregado concesiones a su propia familia para que ejercieran la explotación del caucho en el territorio amazónico, ¿no?
Y entonces los indígenas, que eran vistos pues como los salvajes, empezaron a ser utilizados, esclavizados, para obligarlos a trabajar en la explotación del caucho, mediante un sistema económico infame al que llaman el endeude, que es exactamente igual al que manejan hoy en día los bancos con las tarjetas de crédito. Es exactamente el mismo sistema, el del endeude. Le entregaban al indígena una camisa que vale 20 centavos y le decían, y le anotaban en el libro de deudas que el indígena debía 100 pesos por esa camisa. Le decían, tiene que trabajar para pagarlos, ¿no? Y por más que trabajaba, siempre estaba debiéndole al patrón. Usted justamente saca a relucir una serie de mitos que están presentes en la novela, que justamente la crítica muchas veces pasa por alto, o que, como usted nos mencionó en un principio, tratan de analizar, pero desde unas perspectivas muy eurocéntricas. El Yurupari es un relato, en su parte narrativa, es un mito que cuenta el origen del patriarcado. Es decir, comienza narrando la lucha que se da entre los hombres y las mujeres, los hombres por escapar de la tiranía de las mujeres. Entonces los hombres, tratando de escapar, nos está hablando de una época mítica en que eran las mujeres las que dominaban el mundo y los hombres tenían que sufrir esa tiranía. Entonces los hombres tienen que desarrollar toda una lucha épica para imponerle el orden masculino a las mujeres. Eso es así muy escuetamente lo que narra el mito del Yurupari. En el relato se cuenta cómo las mujeres le roban a los hombres el símbolo de su poder, que son las flautas del Yurupari, y huyen para instaurar de nuevo un mundo de mujeres, y los hombres salen a perseguirlas para castigarlas e imponerles el mundo masculino. Entonces, a grandes rasgos, estructuralmente, eso es lo que está ocurriendo en la vorágine, ¿no? Esas mujeres salvajes, en el sentido de rebeldes, ¿no? Alicia, Griselda, que abandonan a sus varones y se internan en la selva buscando autonomía, y los hombres que salen en busca de ellas y las persiguen para imponerles su autoridad de varones, ¿no? Entonces, estructuralmente está presente en la vorágine este aspecto del mito del Yurupari. Un paralelo que me parece muy interesante es el que usted establece entre Arturo Cova y su archienemigo, porque lo postula como su archienemigo, que es Narciso Barrera. Este análisis que usted hace de este personaje como la sombra de Arturo Cova, ¿podría hablarnos un poquito más de eso? Arturo Cova, su gran enemigo es Narciso Barrera. Existió el personaje, no se llamaba Narciso en la vida real, pero sí tenía el apellido Barrera, y además era Barrera malo. Esto lo rastrea y lo muestra también el profesor Guillermo Páramo en sus conferencias que ha dado sobre la vorágine, porque muchos investigadores se han preocupado por rastrear esos aspectos fácticos, ¿no? De la vida real que hay en la vorágine. Los primeros fueron investigadores chilenos, ¿no? Neales Silva, por ejemplo, que hace una investigación sobre la vida de Rivera y busca dónde están los personajes e incluso los entrevistan
a los personajes de carne y hueso. Por eso La Vorágine es una caja de sorpresa. Entonces sí, Barrera yo lo interpreto como la sombra, ¿sí? La sombra en el sentido junguiano, ¿no? Es el opositor pleno, empezando por el nombre, ¿no? Es una barrera que se le opone al accionar que quiere realizar Arturo Cova. Y su nombre de pila también, Narciso, ¿no? Y Narciso, sí, además porque era un personaje muy prendado de sí mismo, ¿no? De hecho, cuando muere en la vida real, estaba acicalándose en el espejo y los indígenas lo cogieron y lo agujerearon. Lo coge, llega en ese momento es que llega Arturo Cova a pelear contra él y ahí usted hace ese análisis de ellos dos como unas figuras serpentinas que también lo compara o lo contrasta con este modelo de la anaconda sagrada, ¿no? No, son dos hombres luchando, pero parece que más bien estuvieran haciéndose el amor, ¿no? Y finalmente, pues, Arturo Cova termina comiéndose a Barrera simbólicamente a mordiscos, porque a mordiscos le abre las heridas y luego que ya él está sangrando, entonces lo tira al río para que las pirañas terminen el trabajo que él comenzó. Entonces ese comérselo tiene toda la ambigüedad que tiene la expresión comer en la cultura latinoamericana y en las culturas indígenas, ¿no? Tiene la connotación alimenticia y la connotación sexual. Y eso ocurre con el Ignacio Barrera, con Narciso Barrera, el de la ficción, y de alguna manera también ocurrió con el personaje que lo inspiró en la vida real, ¿no? Que fue eliminado por los indígenas, lo cogieron en la selva, él se acicalaba, él se vestía de blanco impecable. La mitología del Yurupari, los relatos del Yurupari, tienen también un fundamento astronómico. Yo lo menciono de paso en mi libro. Y es que si uno analiza justamente el lugar en donde la anaconda celeste entra en contacto con la Tierra para venir a poblar la humanidad, tiene unas coordenadas geográficas específicas, geográfico-astronómicas. Es que si uno mira en el mito de la anaconda celeste, hay un momento en que ella desciende del cielo y es como un axis mundi, ¿no? Entra en contacto el cielo con la tierra a través del cuerpo de la anaconda y ese lugar está marcado, es el centro del mundo y está marcado porque es el sitio donde la línea del Ecuador se encuentra con un río en específico en la Amazonía. Entonces, eso está en el mito indígena. Y cuando yo hago la lectura de La Vorágine, descubro que el punto en donde Arturo Cova alcanza a su enemigo Narciso Barrera y donde tiene lugar la muerte y el nacimiento del niño sietemesino es exactamente el mismo punto que se referencia en el mito. Y esto no es algo que, quiero aclarar esto, yo no estoy diciendo que José Eustacio Rivera hubiera hecho eso conscientemente. No digo que él haya hecho, ay, voy a hacer coincidir este punto con el mito. No. No es un trabajo de la conciencia del escritor.
Hay muchas cosas en el trabajo poético que obedecen a un inconsciente personal o a un inconsciente colectivo. Por ejemplo, en el mito del Yurupari comienza con una deidad que es una constelación importantísima para los pueblos antiguos, que es un conglomerado de estrellas, las Pléyades, importantísimo para los pueblos porque le marca aspectos de la vida económica estacionales, ¿no? De la subienda, de los peces, de momentos de siembra en la agricultura, todo eso depende también de coordenadas celestiales. Entonces, el mito de Yurupari está relacionado con las Pléyades, ¿no? La Zeusi del cielo, la diosa del cielo, la diosa más hermosa del cielo, la Zeusi del cielo, son las Pléyades. Y la Zeusi del cielo tiene su correspondiente en una Zeusi de la tierra, una mujer también muy hermosa en la tierra que corresponde a la constelación de las Pléyades y que es la que va a dar a luz al héroe solar que se va a identificar como Yurupari. Es decir, que hay allí un origen celestial. Entonces, ese aspecto de las coordenadas astronómicas, mitológicas, uno las puede rastrear en los mitos indígenas, como les dije, en los mitos de todo el mundo, pero también pueden tener una incidencia en otro tipo de relatos, como por ejemplo las novelas, en este caso la novela de José Eustacio Rivera. Si bien usted se concentra en las representaciones que hay acerca de los mitos y la selva y la importancia de esta en la obra, también me interesa qué representan los llanos y qué representaciones hay sobre los llanos en la misma obra. ¿Qué papel juegan ahí? ¿Qué significado puede tener para Rivera los llanos y la selva? ¿No? Los llanos y la selva son mundos distantes de la civilización. Son mundos que están al otro lado de las fronteras de la civilización, ¿no? Los llanos serían la parte que corresponde al mundo salvaje y la selva también, ¿no? Les decía, en la literatura o en el imaginario latinoamericano, la dicotomía civilización y barbarie ha regido el pensamiento de los escritores latinoamericanos, ¿no? Entonces, todo aquello que es la otredad proposición al mundo urbano, al mundo civilizado, ¿no? En este caso, la frontera de los llanos, la frontera de la selva o la frontera de los asentamientos afrocolombianos, de los asentamientos de comunidades libres de afros, esos son vistos como el mundo salvaje en la literatura. Y podemos dar muchos ejemplos de esto en la literatura colombiana y latinoamericana. Yo, por ejemplo, he trabajado una novela interesante que se llama Risaralda, donde pretende hacer un homenaje a los afrocolombianos que tienen su pueblo libre muy cerca de Pereira, lo que hoy en día se llama La Virginia, y el autor pretende hacerle un homenaje a estos pueblos afro, y cuando uno hace una lectura detallada de la novela se da cuenta que el hombre está abogando es por el
por el modo de entender la visión de mundo del hombre paisa, por oposición a los afro, ¿no? Entonces él pretende hacer un homenaje a los afro y termina imponiendo la visión del mundo antioqueña, católica recalcitrante, ¿no? Que ve al afro como un salvaje traído del África, los caníbales. Y esa es la representación que el autor, pretendiendo hacer un homenaje a lo que él llama en su novela la negredumbre, pretendiendo hacer un homenaje a la negredumbre, termina elogiando la colonización antioqueña, ¿no? Eso lo encontramos en la gran mayoría de novelas hechas por autores no indígenas, por supuesto, o por autores no afro, que pretenden darnos una visión de ese mundo otro. Quiero saber cuál es su representación de este tema del mestizaje dentro de la novela. Esa es mi pregunta. Sí, la cuestión de esa liminalidad, y que la podemos encontrar en el mestizaje, en el ser y no ser al mismo tiempo, que es tan interesante, ¿no? Lo podemos ver en varios ejemplos, ¿no? En varios casos. Primero, miren ustedes, en el caso de los hijos engendrados por el misionero en la indiecita Mapiripana, esos niños son mestizos, ¿sí? Hijos de blanco e india, y en tanto mestizos son unos monstruos. Me da risa porque yo no lo había pensado. Tu pregunta me lleva a pensarlo. Son unos monstruos. ¿Será que el mestizaje es concebido como una monstruosidad aquí? Una lechuza y un murciélago, que además son personajes liminales, como tú dices, ¿no? La lechuza y el murciélago están en el límite del día y de la noche, son liminales. Entonces allí encontramos eso, ¿no? ¿Hay algún tipo de idea relacionada con el mestizaje? El otro niño, que es y no es, que es una especie de monstruosidad también, es el hijo de Alicia y Arturo Cova. No es mestizo porque los dos provienen de la misma cepa, de la sociedad blanca bogotana, o que se cree blanca bogotana, pero ese niño nace en plena selva y en un proceso de gestación frustrado. Es un fruto inmaduro, ¿no? Por eso nace sietemesino. Entonces yo digo, ¿será que allí también hay una idea de, como en el relato de Mapiripana, ¿no? El mestizo como un fruto monstruoso. Entonces el niño sietemesino como un fruto monstruoso en el sentido de imperfecto o inacabado. Pienso que allí puede haber una visión bastante negativa de lo que podría ser el mestizaje como algo monstruoso. Es parte de la ideología de la época, ¿no? El pensar el mestizaje como una especie de degeneración del ser humano, ¿no? Así lo presentaban los europeos, ¿no?
trataban de explicar lo bárbaros y lo salvajes que somos los hombres del mundo americano, porque somos el producto de una degeneración racial debido al mestizaje. Por supuesto que desde el lado de acá las voces en contra se elevaban también, sobrevalorando la cuestión del mestizaje, ¿no? En los intelectuales latinoamericanos, ¿no? Que somos la raza cósmica, que somos el crisol de América, bueno, somos el crisol de la humanidad, para José Martí, por ejemplo. Entonces, aquí se encuentra presente lo mejor de la humanidad en nosotros, pero los europeos lo veían al revés. No es un crisol, o de pronto es un crisol, pero lo que resulta es la escoria de la humanidad. Sí, los hijos bastardos que ellos llamaban también naturales, como que ellos fueran artificiales. Entonces sí es muy interesante esa pregunta, Felipe, porque yo creo que sí hay una visión implícita allí muy negativa de ese mestizaje, ¿no? Y de ese hombre que está en el límite de no saber qué es o qué no es, si somos o no somos.